Aló, aló, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Aló, buenas noches, papito. Que el Señor le bendiga. Le saluda profeta Angie del Ministerio Conquistadores del Reino del país de Nicaragua. El Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, mis amados. Gloria a Dios, mi amada, que el Señor me la bendiga. Amén, papito. Qué gusto poder tenerlos por acá, que el Señor me los bendiga. Muy bien, ¿quién más está por ahí? Muy buenas noches, Padre. Que el Señor me los bendiga grandemente a ti y a tu hermosa familia. Es una gran bendición estar todos reunidos en esta noche. Que el Señor me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo está mi amado hermano Walter? Que el Señor me lo bendiga grandemente. Amén. Muy bien, ¿quién más está por ahí? Aló, aló. Aló, buenas noches. Saludos para cada uno, especial a usted, apóstol. Te saluda Carla Menicuchi de Nicaragua. Bienvenida, mi amada, que el Señor me la bendiga. Qué gusto tenerla por acá. Sea bienvenida. Muchas gracias. Amén. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Hola, bendiciones, papito. Bendiciones a todos. Les saluda la profeta Nadiesca del Ministerio Conquistadores del Reino de acá de Nicaragua. Buenas noches. Buenas noches, mi amada. Que el Señor me la bendiga grandemente. Bienvenida, bienvenida. Amén. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Buenas noches, Dios les bendiga. Les saluda Beatriz de acá de Colombia. Bienvenida, mi hermana. Que el Señor me la bendiga. Bendiciones hasta Colombia. Amén, amén. Bendiciones. Bendiciones, mi amado. ¿Cómo está? De Argentina. Bien, bien. Bendiciones. ¿Desde dónde nos saluda? De Argentina. Desde Argentina. Bendiciones Sí, sí. hasta esa tierra bendecida de Argentina. Qué gusto tenerlo por acá. Muy bien. Gracias igualmente. Gracias. ¿Quién más está por ahí? Buenas noches, bendición apóstol. Flavia desde Argentina. Bendiciones, mi amada. Qué gusto tenerla por acá. Que el Señor me la bendiga. Sea bienvenida a esta gran familia. Amén. Bendiciones. A ver, ¿quién más está por ahí? Desde México. Desde México, ¿quién nos saluda? Sí. Abre. A ver, pues. Ya. Mami, llévale 2 tortillas a mamá. Llévale 2 tortillas a mamá, por favor. Llévale, hija. Bueno, vamos a continuar. ¿Quién más está por ahí? ¿Nos quiere saludar? Bueno. Aló, aló. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Catherine Gómez desde Colombia. Catherine Gómez, qué gusto saludarla. Bienvenida, bienvenida a esta gran familia. Saluditos. Gracias. Bendiciones hasta Colombia, me dijo. Sí, señor. Hasta Colombia. Bendiciones a todos. Un abrazo. Gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto tenerlos por acá. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Ahí me levantó, espérenme, me dejaron un mensaje aquí, dice, desde Estados Unidos. Nos mandan bendiciones, buenas noches, dice. Muy bien, muy bien. Bajito en mi teléfono. Bienvenidos. Hablen, no importa que se escuche bajito. Bendiciones, papito. Bendiciones a todos los que están en el grupo. Bendiciones, mi amada, que el Señor me la bendiga, mi amada profeta, que el Señor la bendiga. Muy bien, vamos a
Vamos entonces a comenzar. Como ya no me quieren saludar, vamos entonces a dar con las 7, ¿verdad? Ahí puedo ver a Mari, puedo ver a Giselle, a Daniel, Beatriz. Solo me saludan, así no se vale. Bueno, está bien. Vamos a comenzar entonces, mis amados, este día. Que todos sean bienvenidos. Ha sido un verdadero privilegio tenerlos aquí el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos a su escuela de formación ministerial, apostólica y profética Monte Sión, ¿verdad? Bienvenidos a esta gran familia. El día de hoy vamos a tratar un tema de lo profético, ¿verdad? Y vamos a tratar el tema del ministerio profético de ascensión. El día de hoy vamos a hablar de este ministerio profético. Vamos a hablar por qué el ministerio profético es un ministerio que nosotros, vamos a decir, es muy distinto que el ministerio de los profetas del Antiguo Pacto. Para eso vamos a comenzar leyendo un texto bíblico, Mateo capítulo 7, versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de Juan el Bautista y dijo que él era el profeta que mayor de todos los que habían existido de los nacidos de mujer. Dice, no hay profeta mayor que Juan. Pero, mire qué interesante, el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que los profetas de la antigüedad era un ministerio diferente al ministerio que el Señor Jesús estaba constituyendo. Y esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué hay esta diferencia? El último profeta del antiguo pacto fue Juan el Bautista. Y después empezó una nueva, fueron constituidos de una manera diferente. Y es muy importante que nosotros tengamos entendimiento acerca de qué es la diferencia en los profetas de nuestro tiempo. Pero es muy claro que aquí nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es como profeta. Entonces vamos nosotros a ver otro texto bíblico que nos va a ayudar a entender acerca de esto. Y para eso vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es la diferencia. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dio potestad, o sea, nos dio autoridad, dice, sobre las fuerzas del enemigo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Has encontrado en la Biblia alguna frase donde podamos entender de que los profetas del pasado habían sacado un demonio, donde tuvieran potestad de poder echar fuerza las fuerzas del enemigo? Déjame decirte que no. Ni aún en el caso de David, cuando él tocaba su arpa, dice que el demonio dejaba de oprimir a Saúl, pero no lo sacaba, porque cuando él se marchaba, dice de que aquella persona volvía a estar bajo esa influencia, bajo ese malestar, ¿verdad? Que ellos tenían. Así que el día de hoy vamos a ver cómo es que esto es diferente. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dio una potestad, nos dio un poder para que nosotros como profetas podamos ejercer autoridad en la tierra sobre el enemigo. Y esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Para eso vamos a continuar viendo lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 22 y versículo 29. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí.
Entonces, lo que dice este texto, que nuestro Señor Jesucristo hizo algo diferente con sus siervos de este tiempo. Dice que les asignó un reino. Y es muy importante que sepamos esto, mis amados, porque en muchas congregaciones todavía no se está predicando el reino de Dios. Pero claramente nuestro Señor Jesucristo dijo que nos había dado un reino. Pero ¿qué significa que Él nos hubiera dado un reino? Bueno, aquí es donde empieza la diferencia entre los siervos que estuvieron en el primer pacto con el nuevo pacto que se hizo después que vino nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 5 y en el versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mire qué interesante. Dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Yo sé que todos ustedes han escuchado esto antes, pero muy pocos saben qué significa reinar sobre la tierra. Tener la potestad, la autoridad para echar fuera demonios, para poder limpiar una tierra, una ciudad, un lugar de toda potestad, de todo principado. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender lo que Dios nos ha dado, la potestad que Dios nos ha dado. Porque déjame decirte que muchas personas en algunas ocasiones me han dicho, sí, dicen, nuestro Señor Jesús, Él venció al enemigo hace más de 2000 años y tiene razón. Pero déjame decirte que el enemigo sigue gobernando la tierra y es el trabajo de los profetas que hemos sido llamados para poder limpiar el territorio donde nosotros estamos. Y hoy estamos aprendiendo que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para poder gobernar sobre la tierra. Quiero pedirles, por favor, que no enciendan su micrófono todavía hasta que ya tengamos el tiempo de las preguntas, ¿verdad? Muy bien, entonces seguimos diciendo que aquí en Apocalipsis nos muestra que el trabajo es de reinar sobre la tierra. Ahora, este nuevo pacto que se hizo, ¿cuándo fue que fue constituido y cómo fue que se hizo? Bueno, vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 11 y versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Mis amados, aquí comenzó el nuevo pacto. Esto fue cuando nuestro Señor Jesucristo constituyó la cena del Señor. Cuando Él bendijo esa copa, mire lo que dice. Esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre. Ese nuevo pacto era un pacto para un reino, un pacto que hacía para poder ejercer la autoridad que Dios le había dado. Ese cambió. Ahora, quiere decir que había un nuevo pacto. El pacto que Dios hizo anteriormente era con el pueblo de Israel. Y ese pacto era para un pueblo. O sea, si usted quería ser parte de ese pueblo, tenía que seguir las leyes, tenía que circuncidarse o haber nacido como un linaje de la sangre de Abraham. Pero hoy Él está constituyendo un nuevo pacto. Y es muy importante que sepamos esto porque muchos han tomado la cena del Señor y todavía no tienen idea de lo que significa estar constituidos en un nuevo pacto, en un pacto para un reino. A esto nos ha llamado. Y todos los que son ministros, es muy importante que entendamos que tenemos que ejercer esta autoridad. Cuando nosotros se nos llama para el trabajo que debemos hacer, cuando nosotros se nos llama para este trabajo, nosotros entendemos que como hijos de Dios, como ministros, hemos sido llamados para traer el establecimiento del reino en la tierra, como nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. Así que es muy importante que tengamos claro para todos aquellos que han sido llamados a este ministerio profético, para todos aquellos que han sido llamados a tener este ministerio, que hoy vamos a aprender por qué se le llama un ministerio de ascensión. Vamos a comenzar primero
por ver en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Como podemos ver en este lugar se habla de los ministerios y vamos a comenzar a ver quién es el que los constituyó. Dice Efesios capítulo 4 versículo 10 que el que descendió él mismo también subió. ¿Quién fue el que descendió de los cielos? Fue nuestro Señor Jesucristo. Dice que él mismo ascendió, pero en este momento, cuando él asciende, dice que subió a los cielos para llenarlo todo. ¿Por qué dice para llenarlo todo? Porque él llevaba una autoridad superior. Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Pero esta autoridad que le fue dada cuando él constituye estos ministerios que se encuentra escrito aquí en Efesios, capítulo 4 y versículo 10, es cuando él va en ascensión. Por esa razón es que nosotros tenemos que entender que estos ministerios fueron constituidos apenas cuando él asciende a los cielos. Y vamos a aprender un poco más acerca de estos ministerios, porque en esto es donde se encuentra cuando es constituido el ministerio del profeta. Así que vamos a verlo en este mismo libro de Efesios capítulo 4, pero ahora vamos a ver el versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Como podemos observar, es importante que entendamos por qué los ministerios de ascensión son diferentes, muy distintos a los ministerios que existieron en el pasado. Porque él vino y tomó cautiva la cautividad, o sea, él nos hizo libres. Antes de esto, las personas que sirvieron a Dios en el pasado no eran libres, no, porque no se había pagado el precio del rescate que él pagó por cada uno de nosotros. Entonces, cuando él toma cautiva la cautividad, nos da la gran oportunidad de ser libres y entonces dio dones a los hombres. Cuando habla de dones en este momento, está hablando de los ministerios. Cuando habla de dones, se entiende que son los dones que el Señor está constituyendo en este momento, en el momento de ascensión. Y vamos a ver cómo es que estos ministerios son asignados a cada uno de las personas que él llamó. Vamos a ver ahora Efesios capítulo 4 y versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice que a cada uno de nosotros nos es dada la gracia, o sea, el poder, la unción de parte de nuestro Dios por medio del don de Cristo, o sea, por medio del ministerio que fue asignado. ¿Qué significa este texto? Significa que cada uno de los ministerios tienen una gracia diferente, tienen una autoridad diferente, porque fueron creados con diferentes razones. Fueron creados para poder hacer un trabajo diferente. Entonces, debemos de entender que a cada uno le es dado la gracia conforme a el don que el Señor Jesucristo nos ha dado. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Para que podamos avanzar, tenemos que tener entendimiento que el poder, la autoridad y la gracia le es dada a la persona según el don, o sea, según el ministerio al que fue asignado. Y es muy importante que entendamos esto para que cada uno de los ministros puedan entender que a cada uno de ellos les es dado este ministerio, les es dado una autoridad, una gracia, ¿verdad? Vamos a continuar entonces ahora en el mismo capítulo 4, pero hoy vamos a leer el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros.
Como podemos ver, mis amados, aquí fueron constituidos 5 ministerios. Primero vamos a ver que estos 5 ministerios son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Primero quiero aclarar esto para que no nos llevemos a confusión, porque muchas personas dicen, yo pertenezco al ministerio de intercesión, o yo pertenezco al ministerio de alabanza. Dice, yo soy del ministerio de adoración. Mis amados, como podemos ver aquí, y es muy importante que nosotros tengamos claridad sobre esto, los ministerios son 5, y la intercesión y la adoración o el ministerio de alabanza, como le llaman, son parte de integral de otros ministerios. Los únicos que podemos llamar ministerios son estos 5. Los ministerios son el apostólico, el profético, el evangelístico, el pastor y el maestro. Pero quiero decirte, porque en muchas congregaciones no han abrazado los 5 ministerios. En muchas congregaciones solo han abrazado el ministerio del pastor. Y este es el único lugar donde se menciona acerca de este como un ministerio. Entonces, ¿cómo es posible que agarran una cosa y desechan la otra? Porque tal vez no han entendido cuál es el propósito de los ministerios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a aprender por qué Dios está llamando a este ministerio del profeta. Vamos a ver por qué Dios está llamando a algunas personas a que sean profetas. ¿Hasta cuándo deben de ser llamados los profetas? ¿Hasta cuándo van a existir? ¿Por qué fueron llamados los profetas y todos estos ministros? Vamos a ver primero, ¿cuál es la razón que nuestro Señor Jesucristo constituyera estos 5 ministerios? Veamos la razón de por qué Él dice que debe ser constituido este ministerio en Efesios capítulo 4, versículo 6. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál era el propósito? Aquí hay 2 propósitos. Uno dice para perfeccionar a los santos. Cuando habla de los santos aquí, no está hablando de toda la congregación, no está hablando de todo el cuerpo de Cristo. Porque miren lo que continúa diciendo, para la obra del ministerio. O sea, que estos santos de los que estamos hablando aquí son los ministros que han sido llamados, que tienen el llamado de estos 5 ministerios, para prepararlos. O sea, los que somos ministros, somos llamados a preparar a otros ministros, así como Elías preparó a Eliseo. Ahora los ministros maduros estamos preparando a la nueva, el grupo de Eliseos que se están levantando, porque el primer trabajo como ministros es prepararlos para la obra ministerial. Entonces quiere decir que cuando él constituyó estos ministerios, él quería que siguiéramos preparando a la siguiente generación de ministros para que pudieran llevar esta obra adelante. Y podemos verlo en el pasado, como por ejemplo Samuel, Elías o Eliseo tuvieron escuelas proféticas para poder enseñar a la nueva generación todo lo que ellos habían aprendido. Y eso es lo que hacemos ahora nosotros. El primer trabajo de los ministros es preparar a la siguiente generación en la obra del ministerio. La siguiente parte es para el resto del cuerpo de Cristo. Ahí sí entra todo. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que los profetas fueron llamados para que fueran maestros, para que fueran predicadores, para que trajeran enseñanza, para que pudieran cuidar del cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante, porque déjame decirte que muchos no han entendido hasta cuándo es que nuestros ministerios deben de estar vigentes, hasta cuándo el ministerio debe de estar actuando, hasta cuándo estos ministerios van a tener que funcionar. Veámoslo, porque aquí la Biblia lo dice en Efesios capítulo 4 y versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Mis amados, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sientes que en este momento todo el cuerpo de Cristo estamos en una misma fe alrededor del mundo? No. Claro que no. Entonces, No. quiere decir que si todavía no hemos llegado a la unidad de la fe, quiere decir que todavía es necesario que estos ministros estén trabajando para que todos alrededor del mundo lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, los ministerios deben de estar funcionando para llevar este entendimiento, para que cuando tú seas preguntado de dónde aprendiste esto, lo puedas mostrar en la escritura, porque las escrituras es la base bíblica, es la profecía más segura. Entonces, debemos de tener entendimiento que hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, mira qué interesante. ¿Qué es lo que hacemos los ministros al llegar y edificar el cuerpo de Cristo? En este texto dice, y al llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Sí, mis amados, mucha gente todavía no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, porque lo siguen adorando de una manera como que si Él tuviera crucificado. Nosotros tenemos un Dios vivo que ha sido levantado de entre los muertos, que está glorificado, entronizado, revestido de poder. Pero muchos no han llegado a conocer a este varón perfecto. Y este es el trabajo de los ministros. Mira lo que dice, para que llevemos a toda la unidad del cuerpo de Cristo a la altura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Mis amados, tú te sientes que has llegado a la altura de un varón perfecto que es Cristo. Yo te voy a decir humildemente, no creo que esté en ese nivel todavía. Entonces tenemos que seguir trabajando y eso nos da una idea de hasta cuándo deben de funcionar estos ministerios para poder ayudar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a que nos levantemos, a que podamos llegar a la altura de un varón perfecto, donde ya no hayan celos dentro de las congregaciones, donde todo sea amor, donde todo el cuerpo de Cristo se levante empoderado para poder ir a traer sanidades, para que haya liberaciones, para que se vea manifestada la gloria de Dios. Mis amados, si nosotros podemos ver en este momento para que lleguemos a ese nivel, nos falta mucho, mis amados, porque las congregaciones todavía no se está viendo este nivel de poder. Y es necesario que entiendas que son los ministros, las columnas de las casas espirituales que deben de ayudar a que se mantenga el fluir dentro de la congregación. Y es por eso que hoy, hermanos, estamos en este día recibiendo de nuestro Señor a través de la palabra que Él dejó escrita. A través de la palabra nosotros podemos recibir este entendimiento de hasta cuándo deben de estar los ministerios. ¿Cuál era el propósito originalmente por el que Dios dejó los ministerios? Veamos Efesios capítulo 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mis amados, es importante que entendamos que esto es la razón por la que Dios constituyó estos ministerios, para que nosotros podamos mantener a la iglesia con los ojos abiertos, que no seamos como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Ahora las redes sociales están llenas de toda esta doctrinas falsas que podemos ver que muchos han adoptado. Mis amados, debemos de entender que el enemigo está atacándonos y está atacando con mucha apostasía, porque se ha levantado mucha apostasía. Y ahora en este tiempo nosotros tenemos que tener entendimiento que se acerca el tiempo. Por eso es que el enemigo está tratando de destruirnos, porque él no desea
que nosotros podamos avanzar en la obra que el Señor nos ha encomendado. Es importante que podamos nosotros entender por qué razón Dios ha dejado estos ministerios, para que podamos obrar acerca de lo que el Señor quiere. Quiero que entiendas que el ministerio de ascensión no es como en el pasado, cuando la razón de que el profeta existía era para traer la palabra de Dios. Ahora no solamente es para traer dirección, sino que el ministerio del profeta es el que trae restauración. Y ahora es cuando más se necesita, porque la restauración tiene que llegar para poder ser restaurado los 5 ministerios, para que sea restaurada la adoración verdadera, se levante el tabernáculo caído de David, para que se restauren los dones, para que se restaure el poder a las congregaciones, para que se restaure la adoración verdadera, para que sean restaurados los intercesores. Los profetas son los encargados de la restauración, de la adoración, de la intercesión, de la liberación, de la guerra espiritual. Son los que preparan a los Eliseos de este tiempo, a la nueva generación de Eliseos. Son los que trabajan junto con los apóstoles en el trabajo del reino, el establecimiento del reino para las naciones. Quiero que entiendas que nosotros como ministros hemos sido llamados para poder levantar a las congregaciones, pero para que nosotros podamos hacer estos trabajos, tenemos que entender, mis amados, que es muy importante, que debemos de aprender cómo se lleva este ministerio dentro de nuestras vidas, cómo podemos cumplir con el propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas. Y es por eso que el Señor nos ha levantado como ministros para traer esta palabra de Dios, para poder llevar este entendimiento a las naciones. Mi amado, yo quiero que tú entiendas que muchos de ustedes que han sido llamados a esta obra ministerial, ahora tienen la oportunidad de poder ser enseñados, porque Dios está levantando ministros, y te darás cuenta que hay mucha gente que nos sigue tirando y nos sigue hablando y sigue diciendo cosas de nosotros. Pero ¿sabes qué? Nosotros no nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque es muy importante que entendamos que el diablo está queriendo detener. Quiero que entiendas que el diablo está tratando de detener la obra. Y si lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué te hace pensar que no lo harán con nosotros? Pero ahora es tiempo para que tú te levantes, para que tú entiendas el trabajo que el ministro de ascensión debe de hacer. El profeta de ascensión no fue llamado solo para traer una palabra. El profeta de ascensión es traído en nuestro tiempo para que pueda soltar un manto profético en una congregación y pueda provocar la unción profética para que todos en la congregación sean llenos del Espíritu Santo, para que todos en la congregación puedan levantarse con ese deseo, con el fuego de adorar, con aquella llave de David para poder abrir los cielos y para poder hacer que la manifestación de la gloria de Dios sea manifestada en nuestro tiempo en las congregaciones. Mis amados, es tiempo de que entiendas que el profeta de ascensión viene con una autoridad superior que Dios le ha dado para poder cumplir con el trabajo en el territorio, para que podamos limpiar los territorios de tanta maldad, para que podamos levantarnos en intercesión, para que seamos esos atalayas y podamos estar cuidando de cada una de las ciudades que han sido asignadas bajo nuestro cuidado, para que nosotros nos levantemos con autoridad. Tú sabes lo que Dios le da a los profetas de ascensión. Les ha dado una espada. Así que recibe tu espada, porque tú te levantas con esa autoridad para poder destruir toda estratagema del enemigo, todo plan de tinieblas. Tú te levantas con esa espada para poder arrancar toda raíz de iniquidad que exista en algunos de los miembros del cuerpo de Cristo. Tú te levantas con esa espada para derribar, para destruir, porque Él te llamó aún desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba predestinado que tú serías ese ministro de Dios. Ahora, mi amado, yo quiero que tú entiendas que debes de aceptar primero este llamado. Para esto debemos de ir delante del Señor. Para esto tenemos que levantarnos y comprometernos con Él. Decirle, Señor, heme aquí, Señor.
envíame a mí. Padre, yo acepto tu llamado. Yo acepto el llamado que tú has hecho en mi vida. Aquí estoy. Padre, por favor, solo te pido que me ayudes. Yo te pido que camines junto conmigo. Enséñame a hacer tu voluntad. Y créame que el Señor está levantando hombres y mujeres por todo el mundo para poderte ayudar, para que tú entiendas la obra ministerial a la que hemos sido llamados. Mi amado, yo me siento muy, pero muy bendecido porque el Señor tuvo la dicha de poder, en la gran bendición de fijarse en mí. Yo quiero que pienses en esto por un momento. Existen más de 7,000 millones de personas. Y si tú eres uno de los que ha sido escogido, que ha sido llamado a una obra del ministerio, yo quiero decirte qué es lo que significa eso. Yo quiero decirte que Dios bajó y vio en medio de esos 7,000 millones de personas y te escogió, te seleccionó y dijo, este es mi hijo, al que he escogido para hacer la obra ministerial que necesito en el territorio donde estás, sea que estés en Argentina, sea que estés en Colombia, sea que estás en Venezuela, sea que estás en Puerto Rico, sea que estás en México, sea que estés en Estados Unidos, donde quiera que estés, sea que estés en Nicaragua, sea que estés en Honduras o en Costa Rica, sea que estés en Guatemala, en El Salvador, donde quiera que estés, Dios tuvo esa gran bendición de escogerte para poderte llamar y de llamarte tu hijo y decirte, tú eres la persona que he seleccionado para darte una autoridad, para arrancar, para plantar, para destruir, para poder avanzar el reino de Dios en la tierra. Mis amados, nosotros tenemos que tener este entendimiento, porque nosotros ya no oramos como oraban al principio, donde pedían, venga tu reino, porque nosotros somos el reino de Dios. El Rey de Reyes y Señor de Señores está en nuestras vidas. Él está en nuestros corazones y Él ha venido para traer la luz a todo el territorio. Y somos nosotros los enviados a hacer la luz del mundo. Somos nosotros los enviados a hacer la sal que le da sabor. Y somos nosotros los enviados a traer esta liberación, a traer esta unción profética a las congregaciones. Eres tú el que has sido llamado para que podamos hacer la voluntad del Todopoderoso. Gracias, mis amados, qué gusto. Este es lo que tenía que ver con el ministerio del profeta. Mis amados, quiero darles algunas instrucciones. Hay muchas personas acerca de la escuela que no han entendido todavía cómo funciona esta escuela. Primero, déjame decirte que la escuela, cuando tú estás en la escuela, por ejemplo, en la escuela profética, tú recibes vas a recibir 3 videos para que puedas comenzar a aprender. Esa es la escuela. Y esa escuela nosotros la acompañamos con algunos de los, vamos a decir, libros o manuales, los compartimos con ustedes, ¿verdad? Pero quiero que entiendan que esa es tu escuela. Y este día, el día miércoles y jueves, lo usamos para que puedas tener interacción, para que puedan hacer preguntas, para que puedas aprender. Pero la escuela es los videos que te mandamos. Pero déjame decirte que después de ver esos videos, debes de comunicarte conmigo. Porque cuando tú solo miras tus 3 videos, no vas a recibir el resto de los videos. Quiero que entiendas que solo la escuela profética son 52 lecciones. Pero muchos no han entendido que deben de apartar 1 hora por semana conmigo. Después